Con segunda parte, Cine con Sabiduría, 29 de enero 2011, y estamos con la pregunta 49, ¿no? Ya hemos terminado la 48 a satisfacción general. Sí, yo. Pues mira, alma, espíritu, esos son términos que confunden, contribuyen a la confusión. El idioma contribuye mucho a la confusión, a la Matrix. Como dije antes, eso de, son temas del corazón. Okay. Bueno, 49, rápidamente, porque esto es más una observación y que lleva a pues un trabajo personal. Dice, si la imaginación es la máxima expresión de la inteligencia, ¿okay? La inteligencia artificial es la máxima expresión de la imaginación. Seguís el silogismo, el raciocinio. La imaginación es la máxima expresión de la inteligencia. Otros animales tienen su inteligencia, pero limitada a lo que nosotros... ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia? Pues en realidad la capacidad para resolver problemas. Estos test de coeficiente de inteligencia pues en realidad son muy limitados. Muy limitados. ¿Qué es lo que analizan esto, valoran o miden estos test? Pues tu capacidad de tu puntuación en el test y ya está. Pero bueno, entonces la inteligencia artificial es la máxima expresión de la imaginación. Es infundir inteligencia en un programa de informática que puede manejar un robot, etc. Y consiste esencialmente en programas capaces de imaginar o simular aspectos de la inteligencia humana para controlar aparatos físicos como robots. En el filme, la inteligencia artificial llegó a tal punto de apoderarse de la imaginación humana. ¿Okay? La imaginación humana creó las máquinas con inteligencia, pero la inteligencia de las máquinas se desarrolló tanto que supieron cómo controlar la imaginación de sus propios creadores. El ser humano evolucionó hasta desarrollar la imaginación, la facultad mental necesaria para crear la tecnología. La tecnología, a su vez, libera al ser humano de las exigencias del medio ambiente, del medio exterior. Así, de esta manera, el ser humano crea su propio medio ambiente, creando para sí mismo un nuevo ambiente artificial, tecnológico, fruto de su imaginación. Ahora, en la realidad del filme, las máquinas inteligentes han logrado esclavizar a las personas a través de su propia imaginación. Usamos nuestra imaginación para liberarnos de las demandas del ambiente natural, para crear un ambiente artificial del cual somos cautivos. La imaginación humana ha dado lugar a muchas creaciones que nos esclavizan mentalmente, que nos sumergen en una ilusión de la cual muy pocos logran despertar y aún menos logran superar. ¿Cuál será o cuáles serán las matrices de nuestras existencias? ¿Qué os parece? Muy bueno este punto. Poniéndolo ya en el mundo real, ya saliéndonos de la película, pues, vemos ese mismo efecto. El hombre ha creado, ha construido pues la sociedad misma, ¿no? Vamos a suponer los sistemas socioeconómicos, la era industrial,
etcétera, etcétera. O sea, el hombre ha creado Sí. todo eso. Y es esclavo de su propia creación, pues. Exactamente. Ese sistema socioeconómico, que la era industrial, la religión que también creó. O sea, el hombre ha creado, no existía nada de eso antes, pero el hombre lo creó, lo inventó. Y ahora es esclavo de ello, lo tiene esclavizado. Y está en ese ciclo, está como atrapado en ese ciclo, como usted lo comentaba. Lo influencia, es exterior, llega a él y lo que sale de él es lo mismo de lo que está entrando, o sea, Exacto. lo mismo que entra, lo mismo que está saliendo, y es como que atrapados en todo ese mismo contenido, pues. Y parte de ese estado de estar atrapado no es simplemente las circunstancias externas, sino aquí. Sí. Aquí mismo. ¿Por qué? Porque nos creemos que las exigencias que se nos imponen pues son racionales. De hecho, la mayoría de las veces las personas no se preguntan si habrá otra posibilidad. No se paran a pensar si hay otra posibilidad, otro estilo de vida, otro sistema económico. Dan por sentado que el que es el que tiene que ser. No se ponen a pensar. Igual que lo que hemos comentado anteriormente con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad. U otras cosas. Voy a dar otro ejemplo. ¿Okay? Si una persona tiene dos perros, perro y perra, y son de diferentes edades. O sea, vamos a poner que el macho tiene 2 años, típicamente en la mayoría de las razas es cuando por fin logra su madurez sexual, reproductivo, y vamos a suponer que la hembra tiene 7 años. Ya, al final, nadie piensa que es perverso que esos dos formen una pareja, ¿verdad? Nadie se pone a pensar, pues vieja saltacunas, ¿verdad? ¿Verdad? No, nadie se le ocurre. O al revés, que el macho sea y pues nadie se pone pues qué suerte tiene, no sé qué y tal, y le gustan las jovencitas. Nadie se pone a pensar en eso. Simplemente son dos animales, han llegado a su madurez y pues ahí están, formando una pareja. Nadie se para a pensar en ¿cómo es posible? Y sin embargo, para las personas, si ven a una mujer mayor con un hombre joven, y él qué quiere, qué querrá en ella, una mamá y no sé qué, ya están, pues allá ellos. Tengo mejores cosas que pensar, pero ¿has visto a esos dos? Pues sí. ¿Y qué te parece? ¿Cómo que no? Pues no me parece nada. No. ¿Pero por qué? Porque allá ellos se tendrán que aguantar, para bien o para mal. No yo, no es mi asunto. No están rompiendo ninguna ley, no son una amenaza pública. Son dos adultos. Tengo una anécdota dentro de mi familia no inmediata, pues casi que la hija se enojó muchísimo con el papá porque el papá se casó con una mujer de la misma edad que la hija, hasta el punto que la relación padre-hija se rompió. Y yo traté de razonar con esta joven, decir, bueno, exactamente, ¿cuál es el problema aquí? Pues es que ella va a aprovecharse de él. ¿Así? Pues sí, porque simplemente va por su dinero.
pues yo creo que él ya tiene edad para darse cuenta de eso, y si no, pues es su dinero. Claro, en realidad lo que pasa es que la hija tenía celos, etcétera, etcétera, otras cosas, pero nos chocan estas cosas. ¿Por qué son convenios? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero nos choca. No nos chocan cuando son los animales. O el león que tiene ahí a las 4 o 5. No nos choca tampoco. No nos choca tampoco porque pues habiendo dicho eso, pues es cierto, y durante la mayoría de nuestra prehistoria e historia era la norma. ¿Cuántas esposas tuvo el rey Salomón? O David, etcétera, etcétera. Esto, la monogamia fue algo que fue impuesto en la era romana. Por razones sociales, no por otra cosa. O sea, de los convenios o de los arreglos entre personas adultas posibles, en muchos. ¿Por qué nos chocan ciertos? Por convenio. Que la mayoría de veces no son ni lógicos. Cuando los analizas, no lo son. Pero, hablando de estas creaciones, cosas que creamos, no hay creación que más nos esclaviza que ¿cuál? La religión. Creamos a los dioses que luego nos dicen lo que tenemos que hacer. ¡Qué absurdo es eso! ¡Qué absurdo es eso! O sea, mejor creer en gongos, ¿no? Por lo menos no te... Este es del libro Tiempos me acoda. Por lo menos no te mandan a hacer nada. Por ahora, quién sabe. Vas a crear algo y luego te va a mandar, te va a decir lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer y cuándo. Y si no lo haces de acuerdo, te castiga. Igual que las máquinas en The Matrix. Los seres humanos crearon las máquinas se adueñaron de su imaginación y les controlaron por completo. Si lo trasladamos a la realidad, pues ahorita está sucediendo, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Por qué, cómo se llama? Carlos Slim. ¿Por qué tiene que tener ese tipo tanto dinero? O sea, ¿para qué? ¿Qué? No sabe en un momento dado, él no sabe cuánto dinero tiene. No puede saberlo, porque entre cuentas bancarias, que con los intereses, entre acciones en bolsa y cómo cambian, etcétera, etcétera, es imposible que él sepa de un momento a otro cuánto dinero tiene. No puede saberlo, porque si él dice, manda a sus contables, oye, hágame una cuenta de cuántos son, pues para cuando hagan la cuenta, ya ha cambiado, no sabe cuánto dinero tiene. Está generando por segundo. O sea, no sabe cuánto dinero tiene. O el otro, ¿cómo se llama? Bill Gates, etcétera. ¿Y por qué? ¿Y qué hacen ellos? Ya, o sea, llega un momento en que, ¿para qué? Pues crearon, Bill Gates, pues creó algo que se ha reproducido y sigue dando y sigue dando. Sí, y sigue enajenando. Y de hecho, gran parte de eso fue robado a otros. Por ejemplo, de Word perdieron por fin, creo que la Corte Suprema lo de MS Word y ya no pueden entregar, fue robado. Lo que pasa es que ya teniendo bastante dinero y bastantes abogados pueden prolongar un pleito más que otra empresa que no tiene esos recursos y robar legalmente. O sea, todo esto de la Windows y eso, pues antes eso era el sistema operativo GEM de Atari, pero Atari hundió y no pudo protegerse. Pero para que, o sea, el sistema socioeconómico en el cual existimos
y que limita a tantos y somete a tantos y esclaviza a tantos, no es necesario. No es necesario. Lo aceptamos por borregos. Este país, 111 millones de personas. Creo que sí. Organizas a 111 millones de personas y adiós Carlos Slim. Y gobierno, etcétera, etcétera. Imponen porque los demás no disponen. Si dispusieran de su voluntad organizada e inteligente, los demás no podrían imponer este sistema que tanto esclaviza. Todo eso, pensad en eso. 50. Una vez enfrentado con la verdad, Neo tiene una reacción violenta con Mencken. ¿Y ustedes cómo reaccionarían si se dieran cuenta de que todo lo que toman por real es una tremenda ilusión? Sí, ok. ¿Cuál es el 51? ¿Cuál es el precio del despertar? ¿Cuáles son los beneficios de la ilusión? ¿Cuál es el beneficio del despertar? Despertar o soñar, esa es la cuestión. Comenten. En la semana pasada hablamos de la cueva de Platón, en ese contexto. Sí, ya lo comentamos, Ok. Entonces, 52. Morfeo le habla a Neo del primer despertado nacido en la Matrix. Él liberó a los primeros enseñándoles la verdad. Mientras la Matrix exista, la especie humana nunca será libre. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? La afirmación de mientras la Matrix exista, la especie humana nunca será libre. Pues ellos de alguna manera son libres, mucho y está la Matrix. Sí, pero la especie. La especie. La especie. Porque no vemos a Morfeo y su tripulación y luego vamos a ver otros que digan, bueno, nosotros somos libres, vamos a continuar en lo nuestro y abandonar al resto de la humanidad a su destino, entre comillas. No. ¿Qué os parece? Pues aquí creo que al hablar de que se liberó o él mismo liberó a los primeros enseñándoles la verdad, que mientras la Matrix exista, la especie humana nunca será libre, mientras no se dé a conocer la verdad, mientras no se difunda la verdad, seguiremos dormidos. Y se le ve una intención así de luchar, ¿no? Contra la mente, está identificado el problema y esas palabras como que están eso de fondo, pues mientras la mente exista, pues, como que lo tienen ya así como nuestro deber es eliminar la Matrix. ¿Qué te parece eso? Esa será la misión. Pues el código del héroe. Exactamente, sí. Y más concreto. Está saliendo, está yendo más allá del mismo, no está siendo egoísta, está pues siendo para los demás, siguiendo con el código del héroe. Como parte de una identidad
de él como persona, pues el servicio, su compromiso con hacer algo por la demás gente. Si solo soy para mí, ¿qué soy? Si no, yo quién, si no aquí, ¿dónde? ¿Sí? Si no, ahora cuándo. Si solo soy para mí, ¿qué soy? O sea, se ve esta parte, ¿no? Pues del héroe, ¿no? Dentro de lo que es muy feo. ¿Algo más? Bueno, así la interpreto igual. O sea, que hay detrás de esto es una misión. Hay una misión. Y entonces no es simplemente cuestión de despertar uno, sino de despertar a los demás. Pero es uno de los puntos de divergencia entre el Mamba y el budismo. El budismo enfoca en despertar en el sentido de la condición existencial humana, el sufrimiento, que lo causa, etc. Es algo más psicológico, individual. No abarca lo social o lo cultural. No directamente. Mientras que, como sabéis, muy importante para nosotros es ese aspecto sociocultural en el cual existimos, vivimos, cómo nos afecta. Como en una anotación reciente en el diario escribí: seré guerrero iluminado, pero también guerrillero ilustrado. Impacto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque que yo me sienta tranquilo, etcétera, etcétera, personalmente, pues mientras que la ignorancia, la apatía, la soberbia, en general el miedo, dominen, mientras que la Matrix en la cual la humanidad está inmersa, y no solamente cuestión de creencia, pero también de estado socioeconómico, y uno refuerza al otro. Siempre ha sido, ¿okay?, cruz y espada. Siempre ha sido la religión por un lado y las estructuras socioeconómicas por otro. El gobierno puede amenazar con matarte, pero la iglesia respalda la autoridad del rey porque amenaza con el castigo eterno. Entonces son dos cosas, van juntas. No puedes simplemente despertar a mi modo de ver la persona psicológicamente, sino también socioeconómicamente, culturalmente. A darse cuenta, porque como hablé no me acuerdo dónde creo que en varios, una bitácora ahí en el diario de las dimensiones de la Matrix. Okay. Entonces, no solamente la mente, sino también pues nuestro entorno, que es un reflejo del otro, como dijo Carlos. O sea, lo que nosotros, nuestra imaginación produce, crea todo alrededor, que a su vez afecta y configura y estructura nuestra imaginación. Y es un círculo vicioso. En cualquier círculo vicioso rompes una parte del ciclo, y ya rompes todo lo demás. Pero hay que ser conscientes de ese ciclo. Porque las creencias, la esclavitud psicológica mental, que se manifiesta también en la esclavitud socioeconómica y viceversa.
O sea, es conveniente para esta economía basada en capitalismo, en materialismo, que las personas estén adictas al consumo de objetos, sustancias que no solamente no necesitan, sino que son adictivas y nocivas. Entonces las personas acaban trabajando, siendo explotadas en su trabajo, para adquirir objetos o consumir sustancias nocivas, adictivas, y en su compra están contribuyendo a las mismas, al mismo sistema que le esclaviza en su trabajo. Y así estamos. Ese es el sistema. Ese es el sistema. Y es así por designio, por diseño, no por casualidad. Así es. Y eso incluye, por supuesto, la tremenda pobreza de los sistemas educativos, que han logrado lo que antes se pensaba que era imposible: esclavizar el intelecto, conseguir cultivar una mente y esclavizar a la vez. Increíble, la verdad es que obra maestra, tremendo. Ni Machiavelli mismo se le hubiera ocurrido. Pensó que eso no era posible, pero sí. ¿Por qué? Una vez que quitaron el aspecto de la filosofía, del análisis general de los programas, sobre todo universitarios, pues ya simplemente pues los médicos, ¿qué son? Son mecánicos de la fisiología. No tienen mayor entendimiento que un mecánico de auto. Simplemente tienen mayor conocimiento, cantidad y sobre todo aplicado al cuerpo humano. Más partes, más complejas, pero no los hace más listos en cuanto a la realidad, la condición humana, que el mecánico, o el plomero o el electricista. Es trágico, pero real. Son esclavos también. Son igualmente esclavos, igualmente. Conducen mejores carros, es todo. Pero claro, también muchas veces están más endeudados que el mecánico. Conocido atletas profesionales ganando millones y millones de dólares y viviendo de prestado. Viviendo de prestado. O sea, no tienen que pedir prestado. Pero bueno, ¿qué haces con todo ese dinero? Bueno, es que las casas, los viajes, los carros, y sí, también las prostitutas y la cocaína, ¿verdad? Pues sí, son caros, ¿eh? Ok, ¿por dónde vamos? 53, ¿no? O ya hay que ver. Hay que ver. Hay que ver, ¿verdad? Ok. Ok, continuamos. ¿Por qué? ¿Qué número llevamos? 53, ¿no? Así es hoy. Morfeo habla de la profecía que dice que el primer despertado reencarnará y liberará a la especie humana acabando con la guerra. ¿Qué os parece eso? Pues se parece un poquito a como las ideas del budismo, ¿no, Choa? Estoy pensando en el Dalai Lama, que es la reencarnación de X Lama de siglos atrás y como que van y buscan la nueva reencarnación después de años de que muere uno, y con esa idea un poco así, pues, un poco eso, ¿no? Y antes de que naciera el Buda no había pues algún tipo de presagio, o antes de que ciertos elementos del judaísmo que luego se separaron y formaron su propia religión no
no tenían o no habían decidido que cierto individuo era lo que la religión judaica había presagiado. No estoy defendiendo el budismo Shoei. No. Yo no creo en eso de... No. No digo eso. Digo, el punto al que estoy llegando es que es algo común. Sí. En el ser. Es algo común, es algo universal. El estar esperando a alguien que llegue y arregle las cosas porque están tan fastidiadas que alguien tiene que venir y arreglarlas. El Mesías, por ahí. Ese es el punto. El Mesías, sí. En todas las culturas se ve eso, ¿no? Exacto, a eso. El Salvador que va a venir a liberarnos y acabar con el mal. A eso iba. Pero sí, me recuerda un poco como el budismo, esto específicamente, ¿no? Como esta idea que están manejando pues en de la reencarnación del primer despertado, ¿no? Que puede ser Neo, que es un poco como esa idea. ¿Qué piensas, Ceci? Ok, pues sí, o sea, es algo universal, que en todas las culturas, en algún momento dado, han tenido esa idea. Que 54, comparen esta profecía con la de Star Wars y el elegido que traerá equilibrio al lado claro y oscuro de la fuerza. Sí, pues es el Anakin en Star Wars, es aparentemente el elegido que va a venir a poner orden. Esa similitud. Exacto. 55. Morfeo le pide disculpas a Neo por liberarla. Le informa de la regla de no liberar una mente pasada cierta edad. Star Wars 1, los Jedi tenían una regla parecida con respecto a la edad de los aprendices. Comenten. ¿Y en el manga hay edad? No hay... no. ¿No hay límites? No. Okay. Pero se reconoce que pues, es mucho más fácil si crías a un niño, una niña, que con una mente analítica, que discierne, etcétera, pues va a ser mucho más fácil que pues, cuanto más adulta y más arraigada está la persona en sus esquemas, etcétera, pues, por supuesto, va a ser más difícil, como para cualquier cosa. Pero no hay límite. Pero claro, cuanto más han escalado el árbol, más duro va a ser la caída. Sí. Sí. No es lo mismo venir con la formación desde pequeños a que empieces a aprender ya. Claro que no. Hay mucha más resistencia de un adulto, mucho más. Bien arraigados los esquemas existenciales que tienen, pues, que lo han manejado, más difícil cambiar, dejarlos, soltarlos para ver otra realidad, ¿no? Es mucho más complicado y provoca shocks pues similares a los de Neo, pues ese tipo. Sí, los esquemas se revelan y interpretan y pues, en sus puntos, momentos de negativismo desafiante, etcétera. Sí. Y pero no es imposible y progreso hay, y lo importante es pues ese progreso, lo que esa persona con ese progreso puede contribuir a otras personas.
Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Morfeo tiene todas las enseñanzas necesarias para ayudar a liberar a Neo, pero él mismo no. Para sí. O sea, se destaca hasta cierto punto, pero y él acepta su limitación, no tiene ningún problema con él. Está muy contento de poder ayudar a otra persona a que vaya más allá de él y sea el elegido. ¿Verdad? Está muy contento de cumplir con esa misión. Y ahí en eso también hay enseñanza. Como es la alegoría de Moisés, que no puede entrar en la tierra prometida. O sea, él libera a el pueblo israelí, hebreo, y lo lleva a la tierra prometida. Pero él mismo, a él se le niega. ¿Okay? A él se le niega. La verá, pero no la pisará. Y todos los anteriores, la generación anterior que eran esclavos, mueren por el camino. Por eso tienen que estar 40 años en el desierto. Para librar o liberar ambas cosas, que a ese pueblo de esa mentalidad esclava colonizada y que eso no se perpetuara dentro del nuevo territorio designado por Dios. Muy importantes esas alegorías en estas. No lo he mirado desde ese punto sí. de vista. Y se pregunta, bueno, ¿y por qué Moisés no puede entrar? Y la respuesta es dentro de pues la religión judía, es que para que las personas, el pueblo judío, entendieran que el fundador no era Moisés, era un patriarca, el primero, pero no Dios es el que hay que dar las gracias, no a Moisés. Entonces Moisés tiene que morir para que quedara claro que ahí el máscara es Dios. ¿Okay? No Moisés. 56, ¿verdad? 56. Morfeo le confiesa a Neo que cree que este sea el elegido de la profecía. Neo manifiesta el peso. Es que el Word hace correcciones automáticas y no te das cuenta hasta que no lo lees, y luego pues se me olvida volver a entrar y corregirlo. Neo manifiesta el peso de una enorme responsabilidad, liberar a la humanidad. ¿Cómo reaccionarían, sentirían ustedes en la situación de Neo? Siempre que digo eso veo a las personas dando un suspiro. Ahí está. Ups. Ahí lo dice en lo siguiente. Podemos abordar esas dos juntas. 57, sí, y si les dijera que Dios, cada uno de ustedes, es decir, que cada uno de ustedes es responsable por la liberación e incluso la supervivencia de la especie humana. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece? Responsabilidad. Pues sí lo es, pero ¿cómo sentiríais? Sentimiento, ¿qué emoción? Temor primero. Temor. Temor de no lograrlo. Temor de no lograrlo. Ok, muy importante. Quédate con eso. Vamos a no te quedes con eso personalmente, con temor, sino que vamos a... No. Pon atención en eso. ¿Tú cómo te sentirías? ¿Cómo sentiríais? ¿Cuál sería demás? A ver. Muy comprometida, me sentiría
quizás confiada. Ok, muy bien. Es todo. Sí. Quizás confiada y lo que no es el quizás, la otra parte. Quizás responde a probabilidad X y lo otro. No Pues confía. lo contrario. Miedo también. Miedo, incertidumbre, ¿cómo? Sí, pues el miedo yo creo que siempre va a estar ahí. La manera es cómo lo manejemos, ¿no? Ok. Incertidumbre, miedo. Ok. Temor, vamos a ver. Sí, pues en mi caso como que me empodera, así como que sentir esto como que no sé, es hasta una emoción como de, me empodera, no sé, como algo así, pues. ¿Y hace 3 años? ¿Y medio? Uf. Las anteriores a esa. Lo mismo de acá. Posiblemente es similar. Como que siempre he tenido esa... Desde pequeño como esa intención como de ayudar a la sociedad, a la gente, al mundo, no sé. Entonces como que ese compromiso como que me empodera. Y hay también una emoción así como aún con todo ese empoderamiento, como esa emoción de caramba, no sé cuánto trabajo, ¿no? O sea, algo así. Ok. Bien. 58, ¿qué es Zion Sion? ¿A qué se refiere esta referencia? Pues es la tierra prometida. Prometida al pueblo de Israel. Sí. 59. Neo comienza su entrenamiento bajo la guía de su operador Tank. Comienza con entrenamiento marcial. ¿Por qué es tan importante este entrenamiento? Yo creo que porque es muy completo, ¿no? Porque abarca tanto la parte física como la parte mental. Eso me acuerdo porque... Es igual, quedó igual. ¿Dónde nos pone lo marcial, el combate? ¿En qué estado nos pone? Presente en la hora, ¿no? Sí, cierto, sí. Alerta, ¿Y contra qué? lo que se venga. Bueno, pero uno, por ejemplo, uno puede estar friendo huevos Lo que y implica. está presente para no quemarse, pero No. en lo marcial, en un combate, estás presente. El riesgo no es solamente de quemarte. ¿Cuál es el riesgo? Morir. Exacto, precisamente. El riesgo máximo. Y nos prepara para eso. Ese es el punto. Por eso lo marcial que es tan importante en esta preparación espiritual. Por eso en las tradiciones orientales pues han ido juntas en gran parte. El Buda, muchas personas no ponen énfasis en el hecho de que él venía de la casta guerrera. Por eso su actitud tan pragmática, tan tajante, tan cortante. Pues de crianza, de casta. Era de la casta guerrera y fue pues criado y seguramente de una forma muy semejante a Alejandro, con maestros de combate mano a mano, de armas, etc. Se dice que de hecho tuvo que ganar a su esposa en una competición de arquería. Y así es como ganó a su esposa. Muchas personas no le ven desde ese punto de vista. El primer patriarca del Zen, que se llamaba
Bodhidharma, es el que llevó por tradición, por mito, las artes marciales al templo de Shaolin, que conjunto con su sistema de meditación era tan riguroso que los monjes se desvanecían y no podían aguantar, y el harto pues les enseñó artes marciales, la base de lo que vino a ser después pues todo el Kung Fu de Shaolin, para que ellos se desarrollaran físicamente y la atención capaz necesaria para llevar a cabo el otro rigor, etc. Entonces siempre en la tradición oriental por lo menos han ido mano en mano. Sí, pues sí, y lo confronta pues con ese miedo, ¿no? Shodan? Está presente algún oponente y hay ese miedo. Y es como le permite conocerte. Exacto. Conocerte a él como hombre, o sea, ya no estás, como dice usted, friendo huevos. Ya es debido a muerte y ahí te conoces qué es lo que tienes, qué es lo que hay en ti. Y también le permite en este caso a su maestro, que es Morfeo, conocerlo. Exacto. Conocerlo, o sea, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miedos, cómo se manejan esas situaciones. Esos esquemas. Le permite conocerlo. Como dice, que técnica sí, no es el problema. No, tu problema es otro. Está analizando, le está llegando a entender. En la segunda Matrix, un personaje quiere pelear con Neo y se pelean y dice, bueno, ya está. Y dice, ¿para qué? Y dice Neo, bueno, todo esto es para que, pues no conoces una persona de verdad hasta que no peleas con ella. Y es cierto. Pero no tienes que pelear constantemente. Se supone que con una buena deberías llegar a ese entendimiento de sus esquemas. Es natural, no, ya caigo. Entonces, sí, es muy importante. Es muy importante. Mucho surge, como dices bien, Carlos, mucho surge de esa interacción entre maestro y discípulo, en que el maestro entiende para enfocar cómo va a ser el resto de la enseñanza. Y en nuestro programa, cuando el momento se presta a ello, pues hay combate dialogado, en el cual yo presiono a las personas y ok, a ver, o sea, no tiene que ser combate cuerpo a cuerpo, mano a mano, puede ser combate con palabras, esquema contra esquema. Entender, bueno, que a ver, y esto es lo mismo, simplemente es otra perspectiva. Las personas se defienden sus esquemas, sus puntos de vista, a capa y espada, muchas veces. Y pues igual, se les puede desarmar, luxar, estrangular, inmovilizar. ¿Sí? Ok. Son malos consejos. A ver, 59, no, 60. Comenten sobre el entrenamiento de Neo y su sed insaciable de aprender. Pista: la información no es el conocimiento, solo la información útil constituye conocimiento. ¿Será que se refiere a no es lo mismo estar ilustrado que ser iluminado? Sí, en gran parte, pero para ilustrarse no simplemente pues detalles insignificantes, o sea, como estadísticas del béisbol y esas cosas, muchas tonterías que la gente, nombres de actores, actrices eso es información, eso no es conocimiento. Neo tiene una sed de conocimiento, ¿okay? Y entiende que eso es necesario. Información útil.
El conocimiento constituye la información útil. 61. Neo le comenta a Morfeo que ya sabe Kung Fu. Morfeo le responde con: demuéstrame, ¿a qué adagio famoso se refiere este intercambio? El que sabe y no hace. No sabe. O sea, si de verdad sabe, tiene que poder demostrarlo. Si no, pues se queda en conocimiento. Pero si es sabiduría, tiene que ser. Entonces, tenemos una jerarquía y información. Información útil es conocimiento. Conocimiento que se aplica es sabiduría, es saber. 62. ¿Cómo sabes lo que sabes, lo que sabes? El sabor de algo, el verbo saber y el sabor, el saborear algo, viene de la misma raíz. ¿Sí? Sabes cómo sabe el azúcar porque lo has probado. El saber, ¿sí? Es algo que se experimenta, se aplica, no algo teórico. De ahí que la filosofía occidental, la verdad, no hace gran mella, no ha hecho gran en la conducta, no ha rectificado gran cosa. ¿Por qué? Porque no mueve. No mueve porque no conmueve. La religión conmueve. Pero en vez de mover, paraliza. Pero bueno, o mueve en la dirección que no debería. 62. Morfeo y Neo entran en la simuladora de combate mano a mano. Le informa que la simuladora tiene las mismas reglas que la Matrix y que algunas de estas reglas se pueden manipular, otras se pueden romper. Comienza la escena y Morfeo complementa a Neo, pero se refiere a su debilidad. ¿A qué se refiere? ¿Cómo le gana Morfeo a Neo? Vamos por partes. La primera parte. Reglas. Algunas se pueden manipular, otras se pueden romper en una Matrix. ¿Cómo podría eso aplicar en la Matrix del mundo real? Reglas que se pueden manipular y romper. Hay diferentes niveles, sobre todo ver aquí. Uno sería el social, y un ejemplo pues es los sistemas socioeconómicos. Por ejemplo, puede ser una matriz y se puede incluso romper y tener otra, o otro tipo de cuestiones de ese tipo, manipularse para que sean de mayor beneficio. Y así en el mundo, en la parte social, en ese nivel hay mucho, pero también en la parte individual ya, en la parte interna, uno puede también romper sus esquemas, su matrix que le limita, o puede también manipular para extenderlas, ¿no? En dado caso de que es algo beneficioso, o sea, como que se puede manejar en esos dos niveles, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Ilústrenme. ¿Quieres más explicación? ¿Cuántas? Ok. Bueno, muchos convenios, hemos hablado de convenios, que se toman como, pues, la gente no los cuestiona, pues se toman como, pues, como mandamientos casi, pues es así. Okay. Pero en realidad no es así, fijo, estático, rígido. Entonces se puede salirse de ese convenio. Hay reglas, pues, como la regla de la ley de la gravedad. De esa no te libras. Y punto. ¿Okay? Hay leyes, código legal que te penalizan si te agarran rompiéndolas. ¿Okay? Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Pero hay muchos convenios que no son ni principios de la física, ni dentro del código penal. Simplemente son convenios socioculturales. Y uno puede salirse de ellos
Uno puede incluso, si es hábil, usarlos en contra de sí mismos, lo que hizo, por ejemplo, Martin Luther King. El gran convenio y ley de los Estados Unidos es que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos a la misma protección y privilegios ante la ley. Bien, pues simplemente usó eso mismo y pues Dios está muy presente en la conciencia o la interpretación de Dios del gobierno y del pueblo americano. Usó eso mismo en contra del sistema angloamericano, porque si van a aceptar que el afroamericano es un ser humano, entonces tienen que aceptar que tiene derecho bajo la Constitución a todos los privilegios, protecciones de la ley. No pueden, sino si Dios creó a todos, etc., pues entonces debería haber justicia. Todos esos convenios que habían estado usados, parte del paradigma sociocultural del angloamericano que oprimía al negro, pues él encontró otra parte de ese mismo paradigma y lo usó en contra de sí mismo, de forma que no tuvieron más remedio que aceptarlo y a regañadientes, por supuesto, pasar a la ley de los derechos civiles, por fin. Pero hay muchas más posibilidades de las que las personas típicamente ven o aceptan. Muchas, a muchos niveles. Estamos muy autolimitados por lo que estos convenios nos dictan. Para, claro, la conveniencia, por eso se llaman convenios, conveniencia del sistema, del que el sistema se perpetúe y continúe. Y los que se están beneficiando máximo de ello, sigan beneficiándose. Esto rápidamente. ¿Cómo le gana Morfeo a Neo? ¿Tiene algo que ver con su fuerza física en un simulador? No, pero Neo está limitado mentalmente. La escena termina con: no creas que eres, sabe que eres. ¿Qué os parece eso? No creas que eres, sabe que eres. El creer que eres implica dudas. Ajá, duda, temor. Y el saber que eres es una certeza de Exacto, que eres. hablamos de eso la semana pasada. Certeza, no permites duda. La duda no puede entrar. ¿Os acordáis de la canción que puse en uno de los blogs? ¿La bitácora? No, sí, de la canción de la película Hombres de Honor. Creo que sí. Win, sí, ganar. No puedes permitirte la duda, porque entre creer y saber hay un abismo, tremendo abismo. Y ese abismo ahí se deletrea fracaso. El intentar le dice: no, deja de intentar golpearme y golpéame, hazlo, no hay intenciones. ¿Okay? Hay cumplir o morir, cumplir hasta morir y ya. No, pero claro, eso también es cuestión de esquemas, como vamos a ver más adelante en la escena que sigue esto. Pero bueno, entonces terminamos y vamos a abordar las 64, ¿verdad? En la siguiente sesión. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué os parece? Muy bueno
este punto. Poniéndolo ya en el mundo real, ya saliéndonos de la película, pues, vemos ese mismo efecto. El hombre ha creado, ha construido pues la sociedad misma, ¿no? Vamos a suponer los sistemas socioeconómicos, la era industrial, etcétera, etcétera. O sea, el hombre ha creado todo eso. Y es esclavo de su propia creación, pues. Exactamente. Ese sistema socioeconómico, que la era industrial, la religión que también creó. O sea, el hombre ha creado, no existía nada de eso antes, pero el hombre lo creó, lo inventó. Y ahora es esclavo de ello, lo tiene esclavizado. Y está en ese ciclo, está como atrapado en ese ciclo, como usted lo comentaba. Lo influencia, es exterior, llega a él y lo que sale de él es lo mismo de lo que está entrando, o sea, lo mismo que entra, lo mismo que está saliendo, y es como que atrapados en todo ese mismo contenido, pues. Y parte de ese estado de estar atrapado no es simplemente las circunstancias externas, sino aquí. Sí. Aquí mismo. ¿Por qué? Porque nos creemos que las exigencias que se nos imponen pues son racionales. De hecho, la mayoría de las veces las personas no se preguntan si habrá otra posibilidad. No se paran a pensar si hay otra posibilidad, otro estilo de vida, otro sistema. Pues sí. ¿Y qué te parece? ¿Cómo que no? Pues no me parece nada. No. ¿Pero por qué? Porque allá ellos se tendrán que aguantar, para bien o para mal. No yo, no es mi asunto. No están rompiendo ninguna ley, no son una amenaza pública. Son dos adultos. Tengo una anécdota dentro de mi familia no inmediata, pues casi que la hija se enojó muchísimo con el papá porque el papá se casó con una mujer de la misma edad que la hija, hasta el punto que la relación padre-hija se rompió. Y yo traté de razonar con esta joven, decir, bueno, exactamente ¿cuál es el problema aquí? Pues es que ella va a aprovecharse de él. ¿Así? Pues sí, porque simplemente va por su dinero. Pues yo creo que él ya tiene edad para darse cuenta de eso, y si no, pues es su dinero. Claro, en realidad lo que pasa es que la hija tenía celos, etcétera, etcétera, otras cosas, pero nos chocan estas cosas. ¿Por qué son convenios? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero nos choca. No nos chocan cuando son dos animales. O el león que tiene ahí a las 4 o 5... No nos choca tampoco. No nos choca tampoco porque es natural. Pues el sistema económico dan por sentado que el que es el que tiene que ser. No se ponen a pensar. Igual que lo que hemos comentado anteriormente con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad. U otras cosas. Voy a dar otro ejemplo. ¿Okay? Si una persona tiene dos perros, perro y perra, ¿okay? Y son de diferentes edades. O sea, vamos a poner que el macho tiene 2 años, típicamente en la mayoría de las razas es cuando por fin logra su madurez sexual, reproductivo. Y vamos a suponer que la hembra tiene 7 años. Ya, al final.
nadie piensa que, que es perverso que esos dos formen una pareja, ¿verdad? Nadie se pone a pensar, ah, pues vieja saltacunas, ¿verdad? ¿Verdad? No, nadie se le ocurre. O al revés, que el macho sea, y pues nadie se pone a, pues qué suerte tiene, no sé qué y tal, y le gustan las jovencitas. Nadie se pone a pensar en eso. Simplemente son dos animales, han llegado a su madurez, y pues ahí están, formando una pareja. Nadie se para a pensar en, oh, ¿cómo es posible? Y sin embargo, para las personas, si ven a una mujer mayor con un hombre joven, y él qué quiere, qué querrá en ella, una mamá y no sé qué, y ya están, pues allá ellos. Tengo mejores cosas que pensar, pero ¿has visto a esos dos? Y en estos test, pues tu capacidad de tu puntuación en el test y ya está. Pero bueno, entonces la inteligencia artificial es la máxima expresión de la imaginación. Es infundir inteligencia en un programa de informática que puede manejar un robot, etc. Y consiste esencialmente en programas capaces de imaginar o simular aspectos de la inteligencia humana para controlar aparatos físicos como robots. En el filme, la inteligencia artificial llegó a tal punto de apoderarse de la imaginación humana. ¿Okay? La imaginación humana creó las máquinas con inteligencia. Pero la inteligencia de las máquinas se desarrolló tanto que supieron cómo controlar la imaginación de sus propios creadores. El ser humano evolucionó hasta desarrollar la imaginación, la facultad mental necesaria para crear la tecnología. La tecnología, a su vez, libera al ser humano de las exigencias del medio ambiente, del medio exterior. Así, de esta manera, el ser humano crea su propio medio ambiente, creando para sí mismo un nuevo ambiente artificial, tecnológico, fruto de su imaginación. Ahora, en la realidad del filme, las máquinas inteligentes han logrado esclavizar a las personas a través de su propia imaginación. Usamos nuestra imaginación para liberarnos de las demandas del ambiente natural, para crear un ambiente artificial del cual somos cautivos. La imaginación humana ha dado lugar a muchas creaciones que nos esclavizan mentalmente, que nos sumergen en una ilusión de la cual muy pocos logran despertar y aún menos logran superar. ¿Cuál será o cuáles serán las matrices de nuestras existencias? Con segunda parte, Cine con Sabiduría, 29 de enero 2011, y estamos con la pregunta 49, ¿no? Ya hemos terminado la 48, a satisfacción general. Sí, yo. Pues mira, alma, espíritu, esos son términos que confunden, contribuyen a la confusión. El idioma contribuye mucho a la confusión, a la Matrix. Como dije antes, eso de, son temas del corazón. Okay. Bueno, 49, rápidamente, porque esto es más una observación y que lleva a pues un trabajo personal. Dice, si la imaginación es la máxima expresión de la inteligencia, ¿ok?
La inteligencia artificial es la máxima expresión de la imaginación. Seguís el silogismo, el raciocinio. La imaginación es la máxima expresión de la inteligencia. Otros animales tienen su inteligencia, pero limitada a lo que nosotros... ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia? Pues en realidad la capacidad para resolver problemas. Estos test de coeficiente de inteligencia pues en realidad son muy limitados. Muy limitados. ¿Qué es lo que analizan esto, valoran o